Dios les bendiga, muy buenos días. Estamos contentos de estar en su casa, ¿verdad? ¿Y contentos por qué? Dios les bendiga. Qué lindo ver a algunos hermanos que han pasado diferentes situaciones y juntos estar alabando al Señor en esta mañana. Damos gracias a Dios por esta posibilidad, por esta oportunidad que tenemos de compartir juntos la palabra de Dios y de reunirnos como qué, como qué, más fuerte, como iglesia, como qué más, como familia, como qué más, como hermanos y hermanas, como qué más. Cuerpo, ¿cómo que más? La novia, la esposa del Cordero, los que estamos en proceso, estamos en el tiempo de la espera, en el tiempo precioso de la espera, que es una espera con paciencia, pero con trabajo. ¿Cuánto hemos venido reflexionando estos domingos acerca de la iglesia? ¿Cuánto hemos venido diciendo, no cosas inventadas, lo que dice la palabra, lo que Jesús, lo que Dios, de diferentes maneras han ido compartiendo con imágenes, con figuras, para ayudarnos a entender lo que Él quiere de nosotros. No estamos acá de adornos, hermanos. No estamos acá para calentar una butaca hermosa que tenemos y que Dios nos dio, preciosa. No estamos acá para vacacionar. No hemos llegado al Señor para ahí se terminó nuestra vida. Algunos a veces lo piensan así, ¿verdad? Ahora que estamos con el Señor, ya está. Ya listo. Y se quedan en un tiempo así como de pausa. ¿Vio cuando en el Spotify uno pone pausa? Se quedó todo y después de 10 minutos o una hora viene uno, le da pausa de nuevo y arranca donde estaba. El problema es que si pensamos que nuestra vida va a ser así, cuando el Señor venga a darle al play, nosotros nos vamos a estar en el mismo punto. Y si estamos en el mismo punto, el Señor al poner play va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste? Y le podemos decir nosotros, no, yo puse play, puse pausa, porque estábamos bien, porque estábamos hermoso el lugar donde estábamos y ahí queríamos permanecer. No. El Señor va a decir no. Y para ayudarnos y seguir reflexionando sobre esto, queremos ir a una carta que escribió el apóstol Pablo, que muchos expertos de la Biblia dicen que es la primera carta que él escribió. Primera de Tesalonicenses. ¿Tiene su Biblia? Su celu Biblia, su dispositivo, cualquiera que traiga es bienvenido, pero sí es bueno que usted lea la Biblia. Acá la proyectamos y sabe que esto a veces nos ha hecho perezosos. Yo confieso a mí mismo, yo antes me aprendía todas las alabanzas y desde que empezaron a proyectarlas ahí, me cuesta aprender las alabanzas y me cuesta aprenderlas. Y a veces en la casa nos ponemos a cantar alabanzas y de pronto nos quedamos en pausa ahí, ¿no? ¿Y qué pasó? Claro, no está el proyector. Freddy, tenemos que ir a la casa con uno de estos, ¿eh? En cada casa de cada hermano. Uno de esos para que podamos cantar las alabanzas. Pero hay cosas que son buenas y la tecnología nos ayuda. Pero hay cosas que nos sabotean, vienen en nuestra contra, ¿verdad? No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero bueno, yo le confieso, por si le pasa, para que usted no sienta que, ay, a mí solo. No, a todos.
pero tenemos que ver qué hacemos ante esos. Entonces, ante eso, una de las cosas que podemos hacer con la palabra de Dios es traer la Biblia. Puede traerla en el celular. En el celular es buenísimo porque tenemos, 10 versiones diferentes y puede chequear en la versión que mejor le parezca, pero traiga la Biblia y léala usted. Acostúmbrese a leerla usted, subrayar. Aún en el celular mismo uno puede subrayar. No subraye con resaltador en el celular, ¿verdad? Subraye con los dispositivos que hay ahí, pero desacostúmbrese de pasar acá. No es porque esté cometiendo pecados si la lee acá, por favor. No, léala donde usted quiera. Pero el asunto es que en su Biblia usted se lo va a llevar y va a recordar. Y mientras estamos compartiendo, usted puede mirarlo de otra manera. Y el Señor allí mismo puede hablar en su misma lectura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer estos versículos para ir compartiendo algunas cosas que veo en esta carta que Pablo resalta, y las resalta a estas características porque son importantes para la iglesia que él quiere, que él desea. Dice, después de saludar a los hermanos de Tesalónica, dice, damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Aleluya! Y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien libra de la ira venidera. ¿Puede decir amén? Amén. Qué preciosa introducción de Pablo. Qué hermosa carta, ¿verdad? Tesalónica, para ponerlo un poquito en contexto, era una ciudad portuaria muy importante, quedaba a unos 160 kilómetros de Filipos. Una caminata aproximadamente de 3 días les llevaba a recorrer de un lugar al otro. Un lugar que, ¿y por qué decimos esto? Para ver las dificultades de aquel tiempo. No era fácil ir de un lugar al otro para compartir el Evangelio. Lo hacían porque de verdad Dios había entrado en sus vidas y había una decisión de llevar el mensaje. Yo estoy bien y quiero que otros estén bien. Yo soy salvo, quiero que otros sean salvos. Yo he bebido del agua eterna y yo quiero que otros vivan de esa agua eterna.
Y Pablo era uno de esos. Y por eso daba vuelta y recorría, y tenemos los que han estudiado un poquito y han visto o han leído la Biblia, se dan cuenta de que Pablo era inquieto. Lo había motivado el Señor Jesús en aquel encuentro trascendental en su vida, pero él desde aquel momento entendió que era instrumento de Dios y no otra cosa. Y entonces encarnó esa tarea, y su misión en la vida era compartir el Evangelio, a pesar de lo que pasara. Nada lo hacía estarse quieto. Esta ciudad, que era capital de la provincia romana de Macedonia, allí había de parte del Imperio Romano una base militar, una base naval, porque tenía un puerto importante. Era un pasaje muy clave, se llamaba la Santa Ignacia, y esa vía Ignacia era una vía de acceso a Roma. Ustedes han escuchado ese dicho popular que dice: todos los caminos conducen a Roma. Bueno, viene de aquel tiempo, porque el imperio era un poderoso estado donde hacía carreteras y había una infraestructura increíble, habían desarrollado, y todos los caminos conducían, era muy centralista todo, ¿verdad? Todo Roma era Roma. Y entonces era el centro del imperio, el poder en todo sentido, y entonces todos los caminos conducían a Roma. Uno de esos caminos era donde pasaba por Tesalónica. Y entonces eso la convertía en una ciudad muy importante y cosmopolita también, porque obviamente por eso de pasar mucha gente por ahí, entonces era un centro comercial de muchas cosas, ¿no? Pero como la característica de esos centros, también hay mucho pecado, hay mucho libertinaje, mucha vida licenciosa, y entonces, bueno, se va creciendo lo que tiene que ver con una vida pecadora. Esto lo lleva a Pablo a querer, fíjese que Pablo era un estratega, y entonces él quería fundar iglesias en puntos principales, en lugares donde había más concentración de gente, a donde había gente. A veces nosotros no somos tan estrategas, y entonces, no sé, nosotros como misioneros con Patricia hemos sudado, hemos sufrido muchas veces para encontrar la iglesia. Porque la iglesia está en el callejón, metida allá en la colonia, en el último lugar donde parece que no quiere que la gente llegue, ¿no? Parece que le cueste llegar a la iglesia, que le cueste, para que sepan lo que es el Evangelio, ¿no? Que le cueste. No, Pablo no. Pablo iba a las ciudades capitales, por eso una y otra vez usted ve que quiere ir a visitar Roma y que quiere ir a... ¿Por qué quería alcanzar Roma? Porque era estratégico. Porque imagínense, Roma, la capital de ahí, y de hecho fueron evangelizados muchos del Imperio Romano. Entonces Pablo tenía en sí una mente muy estratégica para pensar que el Evangelio debía llegar a todos, y entonces hay que hacer una estrategia y hay que trabajar en función de esa estrategia, y pase lo que pase. Fíjense que en Hechos 17, venga conmigo a Hechos 17, dice, aquí nos relata lo que después Pablo dice en la carta a Tesalonicenses. Hechos 17 dice: pasando por
Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Una cosecha tremenda de Pablo. Entonces los judíos que no creían tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando a una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. En medio de una gran trifulca, había persecución en contra de los que habían sido convertidos, de los que habían aceptado a Jesús. Se cuenta que Pablo estuvo aproximadamente 3 semanas en ese lugar, porque dice 3 días de reposo. 3 semanas. Fíjese que en 3 semanas trastornaron el mundo. 3 semanas. ¿Cuánto hace que vives en ese barrio? ¿Cuánto hace que vives en el lugar donde vives? ¿Qué diría Pablo de ti? Porque él en 3 días trastornó el lugar. Jasón era el que le brindaba hospedaje. Jasón tuvo que pagar para que los dejaran libres. En unas circunstancias como esa, es muy probable que en el caso de muchos de nosotros digamos, bueno, mira, yo me voy y olvídate que me viste. Y los que están ahí, dice, en el caso de los tesalonicenses, en el caso de hoy, muchos dirían, bueno, mira, andate y no vengas más. Y nosotros seguimos con nuestra vida. Sin embargo, los tesalonicenses, en medio de esa trifulca, en medio de esa oposición, ellos, espero que trifulca no sea algo malo, ¿no? Espero, si no, ustedes me dicen, ¿no? Ok, ustedes me miran feo. Así. En medio de toda esa convulsión social que habían levantado estos opositores, los tesalonicenses tomaron lo que se les había predicado. El Espíritu hizo morada en ellos. Y ellos entonces se convirtieron en una iglesia por la cual Pablo escribe una carta y empieza diciendo, damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, fíjese lo que le dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo no está diciendo, bueno, doy gracias por ustedes, ¿verdad? Nosotros muchas veces así. A veces nos ha pasado con Patricia, buscando una forma de decir,
a este hermano, Juanito, le vamos a decir gracias. ¿Y por qué le decimos gracias? Bueno, gracias por la vida, gracias. Gracias por existir. Gracias. Pablo es muy puntual. Pablo recibía Gracias, hermano. Hola, hola. Oh, sí. Entonces, decíamos, Pablo es muy puntual. No es muy genérico, muy general, sino va al punto. Y entonces nos muestra estas características que yo quiero resaltar con ustedes en esta mañana. Una iglesia de una fe activa. Una iglesia que tenía una fe activa. Porque dice Pablo en su primera característica que enumera, damos gracias de la obra de vuestra fe. Una fe que obra, una fe que no es simplemente una fe declarativa, una fe que dice. Vieron que hay mucha gente que dice, yo creo, pero cuando lo vemos actuar, no está en consonancia. La fe de ellos, de este tipo de personas, eso es una fe simplemente que es declarativa. Dice que cree, pero su vida, han escuchado eso de que con el codo se borra lo que uno escribe, ¿verdad? Está borrando con el codo lo que escribe. Y esto está borrando con la vida lo que dice. Pero ellos eran de una fe activa. Mire lo que dice versículo 8. Vosotros, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. Eran provincias romanas, era grande el territorio, pero en medio de esa dificultad, ellos entendieron que tenían que compartir el Evangelio. Ellos en medio de esa dificultad se las arreglaron para llegar a un lugar y a otro y a otro y a otro. Eran los misioneros del momento, eran los evangelistas del momento, eran simplemente discípulos. Pongámosle el nombre que querramos, pero eran simplemente discípulos. Discípulos que fueron contagiados por estos otros discípulos. Porque dice, de la manera que habíamos sido ejemplo a todos ustedes, dice Pablo y Silas. Entonces ellos habían tomado el ejemplo de Pablo y Silas y lo habían encarnado para hacer que la palabra corra por toda Macedonia y Acaya. Y sigue diciendo Pablo, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Ahora fíjense lo que dice después. Dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. ¿Vieron? Hay mucha gente que cree que el asunto de compartir el Evangelio es un asunto reservado para los pastores. Sí, a nosotros con Patricia en varias oportunidades que hemos pastoreado, nos han traído, le traigo mi hermano, pastor, ¿sí? Y sí, para que usted le hable del Señor, para que usted le predique, para que usted le ore, para que usted, tantas cosas, ¿no? ¿Y usted? Claro, lo que pasa que a veces la fe de ellos es una fe declarativa, es una fe dominguera, una fe de domingo. Vamos para la iglesia el domingo. Y del domingo al otro domingo, y del otro domingo al otro domingo, y del otro domingo al otro domingo. Y vamos de domingo a domingo. Y en la semana, hola, hola. Los tesalonicenses entendían que todos los días, 24/7 es
discípulo del Señor. Y entonces requiere compartir. Y no que a todo el mundo le ande diciendo, le ande compartiendo el Evangelio. No nos estamos refiriendo tanto a eso. San Francisco de Asís, o por lo menos se le atribuye a él esta frase que dice, cuando sacaba a sus discípulos al mercado a compartir el Evangelio, los discípulos le preguntaron, ¿y cómo lo hacemos? Y entonces él le dijo, silencio, compartan el Evangelio, compartan a Dios. Y si es necesario, hablen. Uy, qué bárbaro San Francisco, ¿no? Les dio un método, pero qué método difícil, qué método complicado. Porque es más fácil hablar, es más fácil decir, uy, Dios te ama. No, yo tengo que amarlo para que Él descubra que Dios le ama. Dios nos ama a todos. Esa es una verdad que todos saben. Pero necesitamos hacerlo carne nosotros. Y fíjense lo que dice más adelante. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, versículo 9, para los que están siguiendo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos ídolos tenemos nosotros en nuestras vidas? ¿Cuántos ídolos que todavía estamos negociando con ellos? ¿Cuántos ídolos tenemos? Mire, en Argentina, no sé si por acá se ve este tipo de cosas, pero en Argentina nos reíamos mucho porque había hermanos que uno le preguntaba, ¿cómo estás? Y ellos decían, por suerte, bien. Por suerte vivís, por suerte te movés, por suerte... qué bien, vos sos un suertudo. Qué bien, ¿no? No, porque Cristo quedó ahí a un costado. Fíjese que si nos vamos a Hebreos capítulo 11, vamos a encontrar algo importante. La fe es una fe que debe ser activa en nuestra vida y tenemos que aprender de estos héroes de la fe, como le decimos. Miren que en el capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe hizo, por la fe obró, por la fe accionó. Dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así podríamos seguir viendo todos estos que denominamos héroes de la fe. No me gusta mucho llamarle héroes de la fe porque nosotros también podemos ser héroes de la fe. Pero a veces preferimos nombrar algunos héroes de la fe para nosotros mantenernos como espectadores de los héroes de la fe. ¿Sabe que cuando nosotros con Patricia trabajábamos en las cárceles en Costa Rica, trabajamos como 11 años en las cárceles y íbamos a presentar el ministerio, habíamos fundado una fundación, un ministerio para trabajar, un ministerio interdenominacional, y entonces íbamos a las iglesias a compartir y a reclutar personas para trabajar
en las cárceles. Y costaba mucho, ¿verdad? Teníamos 3 formas. Una era orar, y ahí se enganchaban bastantes. Dar, ahí se enganchaban menos. Y el tercero era ir. Y ahí teníamos un problema. Pero a lo que voy es que mucha gente, cuando terminábamos de presentar todo, venían y nos decían: es que ustedes tienen el don del martirio. Y entonces, claro, a uno le tocan el amor, el amor propio, ¿verdad? Dice, claro, ¿será que yo tengo ese don? Y entonces por eso es que voy allá. Pamplinas. Cuento chino. No quieres hacerlo. Y entonces es mejor nombrarme como el gran misericordioso. Sí, nos decían que también es que ustedes tienen una gran misericordia para esa gente. Es que ustedes tienen un amor especial. Nada. Los tesalonicenses no tenían nada especial. Eran personas de carne y hueso como usted y yo. Eran personas que habían abrazado el Evangelio. Y entonces salieron a hacer lo que Dios le dice a todos y en todo tiempo. Como a ellos en aquel tiempo, en el primer siglo, y como hoy a nosotros. Id y predicad. Id y haced discípulos. Id en busca de los que no están aquí. Mire todas esas butacas vacías. Mírelas. Mírelas. Porque a mí me da pena. Porque hay muchos que tendrían que estar ahí. Tienen que estar ahí. Ahora, recién cuando cantábamos, yo decía, ¿será que entendemos esto? Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Pero ¿cómo se va a hacer todo eso? Si nosotros nos ponemos a trabajar. Segunda característica, dice, y de vuestro amor, del trabajo de vuestro amor. Dios habla hoy, dice, qué servicial es vuestro amor. Y esto es interesante, porque a veces hablamos de amor y queremos hasta dibujar el amor. El amor es muy difícil de definir. El amor es muy difícil de explicar. El amor, lo único que puede hacerse es ver. El amor no se puede definir, pero sí se puede ver. El amor necesita muestras prácticas, concretas. Yo puedo decirle a mi esposa que la amo, pero si no lavo los platos, ella no va a creer mucho en ese amor. Si yo en la noche la lleno de besitos y en la mañana desaparezco para volver a la noche y no por estar trabajando, no sé si me va a creer tanto. A veces confundimos el amor de melancolía, el amor meloso. El amor está tan maltratado, tan devaluado. Y no digo de no dar esas muestras de amor. No estoy diciendo eso y espero que me entienda. Lo que estoy diciendo es que el amor necesita mostrarse. Y por eso acá que Pablo lo resalta, el trabajo de vuestro amor. La Madre Teresa de Calcuta dijo que la gran enfermedad de la humanidad es la ausencia de amor. Y nosotros que tenemos el amor verdadero podemos llevar y satisfacer esa ausencia de amor en el mundo. Pero a veces somos bastante odiosos. Yo estoy teniendo una prueba de amor ahora.
cambiamos de casa y ya estamos en nuestra casa, que esperamos que sea por un buen tiempo, y resulta que se estacionan autos enfrente de la casa y a veces llegamos y no hay espacio. Es una prueba de amor. ¿Qué hago? Voy y le grito: vecino, venga, saque su auto. ¿Qué hago? Pongo un cartel, como han puesto algunos vecinos, ponen carteles muy chistosos, irónicos. ¿Qué hago? Le poncho la llanta. ¿Qué hago? Así tenemos un montón de situaciones en la vida. El trabajo de los tesalonicenses era un trabajo amoroso que día a día lo llevaban a cabo y contagiaba, tocaba los corazones. Volvían de muerte a vida y se iban involucrando en esa iglesia para hacerla grande, para hacerla para la gloria de Dios. Tercer característica: la constancia en la esperanza. Constancia en la esperanza. La Biblia de las Américas dice: cuán admirable es la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Generalmente cuando las cosas no suceden como a nosotros nos parecen, entonces ya dejamos todo tirado. Y pasa mucho con esto de la segunda venida. Pablo mismo en esta carta dice esto, y en la segunda tiene que corregir un poco, porque los hermanos estaban ya esperanzados que Jesús venía ya, a pesar de que él había dicho que no sabía ni el día ni la hora, que vendría como ladrón y todo esto. Pero muchas veces nosotros tenemos esperanza en que Él regresará. Si esa es nuestra esperanza, entonces vamos a estar como los tesalonicenses, abrazando a Jesús desde ahora. ¿Y cómo lo abrazamos desde ahora? Haciendo lo que Él quiere que hagamos. Trabajando con la mirada puesta en Jesús. ¿Cuándo vendrá? No sé exactamente, no te lo puedo decir, pero que vendrá, vendrá, porque Él lo prometió y Él es fiel. Él vendrá. Trabaja y trabaja. Es una espera paciente, pero no una paciencia resignada, no una paciencia que está estática, sino una paciencia que camina sin prisa, pero sin pausa. Hebreos 12 nos dice: puesto la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Porque Él es el autor, el que le da partida, le da autoría. Él es el que, en Él tenemos la fe, en Cristo. Por eso es el autor de nuestra fe. Y es el consumador, porque Él nos pondrá la corona allá, cuando nos encontremos con Él. La figura de los atletas. Pero dice que corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, despojándonos de todo peso y del pecado. Y eso es lo que hicieron los tesalonicenses. Dice que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos al Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien Dios libra de la ira venidera. Es esperar trabajando, esperar obrando, esperar trabajando, esperar obrando. ¿Cómo? Con amor. Con amor. Todo nuestro trabajo tiene que ser
imbuido del amor de Dios. ¿Se acuerda que en uno de estos domingos hablamos de la marca? Lo que nos tiene que distinguir a nosotros. ¿Cómo nos conocen? A los tesalonicenses se los podía conocer por aquellos que llevaban la marca. Se amaban unos con otros y amaban a todos. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu esperanza? ¿Qué diría Jesús si viene? ¿Qué diría? ¿Pasarías el examen? Mira, hay dos caminos. Hay un camino que tú digas, no paso el examen. No paso el examen porque mi fe muchas veces tambalea. Mi fe no es una fe activa. Un día estoy, allá, pum para arriba, y otro día, pum para abajo, y muy abajo. Y mi trabajo le falta mucho amor, porque hago las cosas que tengo que hacer. Y siempre que me piden algo, ¿cómo está? ¿Cómo está tu esperanza? ¿Esperas en el Señor o esperas? Bueno, no sé. La verdad que no sé si Él vendrá o no. Pero bueno, de todas maneras, por si a lo mejor viene, yo voy a la iglesia los domingos. Déjame decirte que estás viviendo una vida triste, una vida sin sentido, porque hay mucho más. Hay mucho más. Necesitas entender que Dios te llama para una vida, y una vida en abundancia. Y esa vida en abundancia implica todo lo que tú eres, todo el tiempo. Te invito a cerrar tus ojos. Querido Dios, en esta mañana, al enfrentarnos a esta lectura, Señor, de la carta de tu Hijo Pablo, nos encontramos con verdades que impactan en nosotros y nos desnudan delante tuyo. Señor, quedamos descubiertos en cuanto a estas características, esta vida que vivían los tesalonicenses en el primer siglo, en un tiempo difícil, un tiempo con oposición, persecuciones, maltratos. Pero sin embargo ellos, Señor, pudieron encarnar esa vida de total devoción a ti y llevar el Evangelio a todos lados, compartir el Evangelio amorosamente con todos, trayendo vida a las provincias de Macedonia y Acaya. Y Señor, nosotros declaramos que no estamos haciendo eso mismo hoy. Señor, porque confesamos que nos falta diligencia, nos falta pasión, nos falta amor, nos falta activar la fe que decimos creer en ti, Señor, pero a veces flaqueamos,
y nos pueden las diferentes situaciones que vivimos. Confesamos, Señor, nuestra falta en esta mañana. Te pedimos que vengas a nosotros, Dios, y renueves nuestro corazón. Toques con tu espíritu poderoso nuestra mente y nuestro corazón. Señor, haznos de nuevo, rómpenos si es necesario y haznos de nuevo. Queremos ser discípulos en los cuales otros den gracias por cosas muy puntuales que hacemos, por cómo nos movemos, por cómo alcanzamos a la comunidad, por cómo trabajamos para que Tuxtla te conozca y todo México, Señor. Señor, enciéndenos, avívanos, que al cantar que somos tu pueblo, lo entendamos y seamos cada uno de nosotros parte de ese pueblo. Que al cantar esta canción, Señor, podamos tomar parte en el lugar que nos corresponde y vayamos corriendo, Señor, diligentemente a ocupar el puesto que nos toca en tu pueblo, en tu iglesia. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.